Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que el Señor les bendiga más. Amén, amén. Por mi parte, fuéramos seguidos, ¿no?, en la adoración. El Señor ministraba mi vida en medio de la adoración y yo quería que siguiera, pero sé que la palabra también tiene que ser expuesta al día de hoy. Así es que, hermanos, prepare su corazón, prepare su mente para que el Señor nos pueda hablar por medio de ella el día de hoy. Abra su Biblia, hermanos, en Efesios. Efesios capítulo 4, verso 1 al 7. Efesios capítulo 4, verso 1 al 7. Dice así la palabra del Señor para honrar al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza, en la misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo Jesús. La gracia, hermanos. Yo quiero pedir a alguien, hermanos, que ore esta noche. Ahí, hermanos. No sé si hay alguien que le nazca orar, hermanos, esta noche, antes de empezar el estudio. Puede hacerlo con toda libertad y confianza, hermanos. Amén, amén y amén. Muy bien, hermanos. En los estudios previos, exponiendo acerca exponiendo acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo, hemos visto muchas verdades bíblicas del cual el pastor nos ha dejado al descubierto ciertas áreas en las cuales nosotros estamos fallando. Y el pastor en las exposiciones anteriores hablaba acerca de la unidad dentro del cuerpo de Cristo y nos dejaba puntos específicos, verdades específicas, donde nosotros como cuerpo de Cristo debemos sentar y analizarlas y poder ver en cuáles estamos fallando. El pastor hablaba acerca de que pensáramos lo mismo bíblicamente. No sé si usted se acuerda, pero esos fueron los puntos que yo pude anotar. Verdad número 2, decía el pastor: tened el mismo amor. Tened el mismo amor. Tened la misma mente de Cristo. Ese fue el estudio hace de 2 semanas atrás. Y el estudio previo a este hablaba acerca de los factores. Y uno de los factores que hablaba el pastor, hermanos, y con el que siempre yo digo me identifico, es acerca del orgullo. Es uno de los factores que hablaba el pastor y nos dejaba expuestos a cada uno de nosotros. Otro era acerca del factor de la actitud. Y la otra era acerca de la posición, que no es una actitud. La unidad
está en el servicio y en la obediencia al Señor. De esa manera el pastor nos hablaba todas estas semanas en los estudios que él traía acerca de la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero en Efesios, hermanos, quiero poner en contexto estos versos que hemos leído antes de poder entrar al capítulo 4. En Efesios, los capítulos del 1 al 3, vemos lo que Cristo, hermanos, ya hizo por nosotros, su iglesia. Vemos que estos son maravillosos capítulos, maravillosos indicativos, maravillosas promesas de lo que Cristo alcanzó por nosotros, su iglesia. 3 capítulos gloriosos donde muestra, hermanos, las riquezas en gloria que nosotros tenemos solo por el hecho de estar en Cristo. Son 3 capítulos donde el apóstol Pablo, hermano, guiado por el Espíritu Santo y en su infinita misericordia, hermanos, Jesús alcanzó en la cruz la gracia. Siempre está hablando de la gracia. Desde el 1 está hablando que hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. El 2 y el 3 está hablando acerca de la gracia de Cristo Jesús, una gracia inmerecida para darnos, hermanos, esa gracia para darnos, hermanos, vida eterna. Cristo Jesús tuvo que ir a la cruz. No sé si usted lo ha leído, hermano. Y es de esa gracia, hermanos, que nos está hablando el apóstol Pablo en estos versículos, en estos 3 capítulos, del 1, el 2 y el 3. 3 capítulos donde el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, hermanos, afirma lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para darnos vida a nosotros, hermanos, que estábamos muertos en delitos y pecados y que estábamos directos, hermanos, estábamos prestos para alimentar las llamas de ese infierno, hermano. Pero Cristo en su misericordia nos alcanzó, nos salvó por esa gracia del cual el apóstol Pablo está hablando en el contexto de estos 3 versos que hemos leído. 3 capítulos donde Dios muestra su gracia. Son maravillosos indicativos que no podemos dejar por alto, hermanos, antes de entrar al capítulo 4. Pero también déjeme decirle, también, hermanos, que son 3 capítulos que contienen doctrina. 3 capítulos que contienen doctrina. Así que en esta noche, hermanos, les invito a que nosotros nos abrochemos los cinturones para poder entrar al capítulo 4 de Efesios, donde comienzan los imperativos, donde comienzan los mandatos. Ya vimos que en el 1, el 2 y el 3 es donde están los indicativos, las promesas, pero ahora el apóstol Pablo del 4 en adelante nos va a mostrar esos imperativos, los mandatos, donde comienza, hermano, los mandatos. Bien, habiendo visto los indicativos en las promesas, que son las promesas en los capítulos 1, 2 y 3 de Efesios, lo que Cristo ya hizo por nosotros, ahora vamos a ver los imperativos. El apóstol Pablo, hermano, desde el versículo 1 del capítulo 4, resalta, hermano, y mírelo ahí, en el título suyo debe de estar ahí, está resaltando un llamado a perseguir la unidad. Un llamado a perseguir a la unidad. Y mírelo, ahí está en el título suyo, hermano, arribita. Un llamado a perseguir la unidad. Dice el verso 1: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamado. Pablo, hermanos, sin duda alguna, desde un lugar preso en Roma, está escribiendo esta carta a los Efesios, pero lo que me llama la atención que él
preso en el Señor. Eso es lo que me llama la atención de él. Preso en el Señor. Desde una cárcel de Roma, él no está diciendo preso por los romanos. Está diciendo preso en el Señor. ¿Por qué? Porque él se consideraba preso de Jesucristo por causa de predicar el evangelio, por causa de predicar las buenas nuevas de salvación. Este hombre no se consideraba un preso de las leyes romanas, sino preso de Jesucristo. Preso de Jesucristo. Y continúa diciendo el apóstol y dice así: os ruego que andéis como es digno. Me llama mucho la atención esta palabra también, hermanos. Os ruego. Es como cuando usted le dice a su hijo: hijo, no hagas eso porque te puede ir mal. Hijo, no hagas eso porque puede traer consecuencias. Mire el corazón de este hombre, del apóstol Pablo, lo que está diciendo: os ruego. Es como ese pastor, hermanos, cuando alimenta a la oveja, cuando la cuida, cuando la soba, la protege. Os ruego, no andéis, no hagas, porque puede tener consecuencia. En otras palabras más simples sería: yo, Pablo, voy a mostrarle a la iglesia de Sinaí cómo es que debe de conducirse, cómo es que debe de actuar, ya que en los capítulos, por eso es el contexto que le estaba dando, hermano, ya que en los capítulos 1, 2 y el 3 de Efesios, lo que Cristo ya hizo por nosotros. ¿Se están dando cuenta, hermanos? ¿Están entendiendo lo que quiero poner, como dicen, en la mesa? Lo que Cristo hizo por nosotros en los indicativos, ahora Pablo en los imperativos nos está diciendo cómo es que debemos andar, ya que Cristo nos salvó. Entonces nos dice el apóstol Pablo: debemos conducirnos en los imperativos, hermano. Debemos conducirnos, y subraye esta palabra, con humildad y mansedumbre. Con humildad y mansedumbre. Y mire lo que dice el verso 2: con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar, el 3, la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Tomen en cuenta estas palabras, hermanos: guardar la unidad del Espíritu. Guardar la unidad del Espíritu. Estamos llamados, hermanos, a vivir vidas en comunidad, en hermandad. Estamos llamados a reflejar una unidad en el cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Y que no caminemos en contienda, pleito, discordia y enemistades. Eso es lo que nos está mostrando el apóstol Pablo aquí, que seamos un solo cuerpo. Nos pide el Señor en su palabra. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Estamos llamados, hermanos, a velar, cuidar el uno por el otro, las espaldas de cada uno de mis hermanos. De esa manera es como nosotros como hijos nacidos de nuevo podemos, hermanos, promover la unidad en el cuerpo de Cristo, ya que fue dada, hermano, esa unidad por el Señor. Por el Señor Jesucristo fue dada esa unidad del cual el apóstol Pablo nos habla aquí. Entonces, ¿qué factores, hermanos? ¿Qué elementos produce la unidad para que esa unidad sea visible, sea real en el terreno de la práctica? ¿Qué factores debemos tener? El apóstol Pablo, hermanos, mire, ahí mismo nos dice: debe de andar con humildad. Debe de andar con humildad. Y esto, hermanos, es una actitud. Esto es una actitud.
Si en verdad, hermanos, vamos a cultivar la unidad en el cuerpo de Cristo, es de suma importancia, hermanos, caminar en humildad. Es de suma importancia caminar en humildad. No debe de haber orgullo en el cuerpo de Cristo. Entre nosotros mismos no debe de haber el orgullo. Que muchas veces, como siempre he dicho, yo soy el primero. Porque somos una familia, hermanos, comprado por el sacrificio de cruz en la cruz del Calvario. Somos una familia. Porque nadie, hermanos, nadie aquí puede decir: yo merezco, yo he logrado, yo tengo, yo soy el que soy. Nadie puede decir, hermano, porque todo, hermanos, lo que tenemos, lo que merecemos es por gracia. Es por gracia, hermanos. Todos nosotros hemos recibido por gracia. Por lo tanto, no hay ninguna excusa, hermano, para mirar a nuestro hermano de menos. No lo hay. Todos nosotros hemos recibido por gracia. Por gracia. La gracia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, necesitamos, hermanos, humildad los unos con los otros, para que esa humildad se refleje en nuestras vidas como creyentes, como nacidos de nuevo. Y no solamente eso, sigue diciendo el apóstol Pablo, hermano. No solamente eso, sigue diciendo el Señor a través del apóstol Pablo. Dice mansedumbre. Mansedumbre. Y el ejemplo de todo esto, hermanos, es el Señor Jesucristo cuando está teniendo, no sé si ustedes se acuerdan, cuando está teniendo esa plática con sus discípulos y le dice: imítenme a mí, que soy manso y humilde de corazón. Imítenme a mí. Cuando yo miraba, cuando estaba estudiando y miraba esta palabra, hermanos, el Señor confrontó tanto mi vida, hermanos. Y que yo me preguntaba, yo le decía: yo pudiera decirle a mi hermano Isaías, a mi hermano Kevin o a mi hermano Harold: hermano, imítame a mí, porque yo soy manso y humilde. O usted mismo pudiera decirlo, hermanos, a alguien más: imítame a mí. Estamos lejos. Estamos a kilómetros. Estamos lejos, hermanos. Usted, en casos diferentes, hacemos lo contrario. Hacemos a lo contrario a lo que nos pide el Señor aquí. Usted en muchos casos ha visto a esa persona cuando se molesta, reacciona rápidamente, ¿no?, con ira. O usted ha visto esa persona cuando lo toca, lo puya ahí. ¿Usted ha visto cómo reacciona? O es más, quítele la cuña, como decimos nosotros, quítesela y verá cómo reacciona. ¿Por qué, hermanos? Porque no tiene dominio propio en sí mismo. El enojo, hermanos, muchas veces nos domina. Son personas que no tienen dominio propio. Muchas veces tenemos que, hermanos, no tener dominio propio con el hermano, para poder tener, hermano, para poder nosotros ser partícipes de esa unidad del cuerpo del Cristo, del cual nos está hablando aquí el apóstol Pablo. Porque la vida, hermanos, del creyente es para aquellos que estamos sumamente agradecidos por el Señor, por lo que Él ya hizo por nosotros. Por eso debemos tratar de caminar en unidad, en mansedumbre. Como vuelvo y les repito, hermanos,
Si alguien pregunta aquí y se para aquí y dice, ¿quién de ustedes tiene esas cualidades o no tiene esas cualidades? Mejor dicho, yo soy el primero que levanto las manos, hermano, porque sé que son áreas en las que yo fallo, pero sé, hermanos, que el Señor está trabajando en mi vida y yo sé que puede trabajar en la suya de la misma manera. En la humildad, poder tener mansedumbre, dominio propio. Y mire, hermanos, lo que sigue diciendo el apóstol Pablo: paciencia, paciencia. Todo esto es como nosotros podemos caminar en unidad, de la cual el apóstol Pablo nos está hablando aquí en este verso 4, hermanos, en estos capítulos 4. Paciencia, ¿para qué o para quién, hermanos? Miremos a ver qué nos dice el apóstol. Paciencia para saber esperar en Dios. Paciencia para saber esperar en Dios. Paciencia con el hermano. Paciencia para entender que no todos captan o crecen de la misma manera que quizás uno quisiera o como de la manera que algo otros están creciendo. Paciencia. Paciencia nos dice aquí el apóstol a través de la palabra. Paciencia cuando alguno de nosotros trata de hacer algo aquí en el cuerpo de Cristo y no le sale bien, porque a veces quisiéramos que todo nos saliera bien. Paciencia. Paciencia. Paciencia, hermanos, porque no somos el Espíritu Santo del hermano para cambiarlo. Paciencia para saber que no somos Dios o el Espíritu Santo para cambiar el carácter del hermano. Paciencia. Paciencia con mi hermano, porque tiene diferentes maneras de pensar, porque tiene diferentes maneras de ver las cosas. Paciencia porque me irrita, porque quisiera que las hiciera como yo las hago. Paciencia con mi hermano, paciencia nos pide el Señor. Debemos entender, hermanos, que no somos Dios, mucho menos el Espíritu Santo, hermanos, para cambiar el corazón de él o de ella. Debemos dejar que Dios trabaje en la vida del hermano. Debemos dejar que Dios obre en el corazón del hermano o de la hermana. La paciencia, hermano, es la clave en la unidad del cuerpo de Cristo para alcanzar la unidad del Espíritu, que la cual el apóstol Pablo nos está diciendo aquí en estos textos. No solamente eso nos dice el apóstol. Mire, verso 2: soportando los unos con los otros en amor. Soportando los unos con los otros en amor. No todos pensamos iguales. No todos entendemos y captamos de la misma manera. Pero quiero que sepa algo. Todo el grupo de creyentes que estamos aquí, creyentes, pertenecemos a la familia del cuerpo de Cristo. Todos los que estamos aquí pertenecemos al cuerpo de Cristo. Por lo tanto, debo soportar a mi hermano. Debemos, hermanos, debemos soportarnos los unos a los otros. Y esto solo lo logramos cuando hacemos las cosas en amor. El apóstol Pablo habla aquí, es que es por amor que debemos aprender a respetarnos unos con otros, dejando las indiferencias a un lado, hermanos, porque una iglesia dividida no prevalecerá. Pero quizás usted me diga, hermano, hoy, o esté pensando ahí, no, pero es que
el hermano fulano de tal es muy enojado. Ámelo. No, pero es que no pensamos lo mismo. Ámelo. No, pero es que el hermano no cambia. Ámelo. No, pero es que es muy delicado. Ámelo. No, es que es muy chismoso y chismosa y que a cada rato está en problemas con todo el mundo. Ámelo, ore por él para que el Señor cambie el corazón de su hermano. O también a veces pensamos, no, porque no estamos en la misma página. Y es muy difícil ponernos de acuerdo muchas veces. Pero es ahí donde debemos demostrar el amor de Cristo. Hermanos, sinceramente, esto solo se puede reflejar en nuestras vidas si tenemos como base el amor los unos por los otros. Es por producto del amor que yo aprendo a sobrellevar las indiferencias con mi hermano. Hermanos, créanme que he vivido en este país casi para 18 años viviendo aquí. He aprendido de diferentes culturas, tanto como lo es el americano y como lo es a los latinos. Y en el trabajo donde me desempeño, pues tengo que lidiar con personas de diferentes culturas. Pero más me llama la atención es el americano. El americano, hermano, si usted no está de acuerdo con él, aprende rápidamente a sobrellevar las indiferencias. Aprende a adaptarse rápidamente. Pero en cambio nosotros, hermano, si no estamos de acuerdo, hasta le dejamos de hablar al hermano y nos convertimos en esa piedra en el zapato. Y qué difícil, ¿verdad, hermanos? Poder andar eso ahí, ¿verdad? No nos dejan ni caminar. ¿Por qué? Porque muchas veces apoyo lo que yo quiero. Muchas veces apoyo lo que a mí me gusta. Muchas veces apoyo lo que solo yo puedo hacer bien. Porque si no lo hago yo, no lo hace mejor el hermano. Porque muchas veces apoyo las ideas de otro. Porque me cae bien. Porque me llevo bien con él. Esto, hermanos, si lo tomaríamos como una oportunidad de poder crecer en nuestras vidas como cristianos, como un solo cuerpo, esto sería más fácil como familia sobrellevarlo, hermano. Sobrellevar todo esto sería más fácil si lo miráramos como una oportunidad de aprendizaje. Tomemos, hermanos, como una oportunidad de amar al hermano sobre todas las cosas que giran a nuestro alrededor, aunque sean inversas, aunque sean difíciles de llevar, tomémosla como una oportunidad de amarlo a mi hermano. Tomemos esa oportunidad para que nuestro carácter, hermano, sea moldeado ahí. Que el Señor esté trabajando ahí, hermanos. Tomémoslo como esa oportunidad, no la tomemos como que si fuera un yugo y esa desunidad con mi hermano. No, tomémoslo como esa oportunidad que el Señor nos ha puesto ahí para que nuestro carácter, nuestra mente, nuestro corazón sea moldeado. Luego sigue diciendo y describe, hermanos, el apóstol Pablo de cómo se tiene que sustentar la unidad.
En el verso 4 dice: un solo cuerpo, un solo espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de nuestra vocación. Un solo cuerpo, un solo espíritu, la esperanza de vida eterna. Y en el 5 dice: también hay un solo Señor. Y esto es la segunda persona de la Trinidad. Hay una sola fe. Es la manera de cómo alcanzamos, hermanos, la salvación dada por el Señor. La fe en Cristo. Hay un solo bautismo. La palabra bautismo significa sumergir dentro de, hermanos, y así es de la manera como nosotros damos testimonio de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y en obediencia venimos, hermanos, a poner los dones que el Señor ha dado para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Así los nuevos van, se adaptan al cuerpo de Cristo y de esa manera los ponemos, hermanos, o ponen al servicio del Señor esos dones que el Señor ha dado para que el cuerpo de Cristo se edifique. Hay un solo Dios y Padre de todos, la primera persona de la Trinidad, el Padre que reina. Ese es el Padre que reina, que vive, que permanece para siempre. Es un Padre que está sobre todo, en todos y por todos. No está dividido. No está dividido. Hermanos, no sé si usted tiene, hermanos, la magnitud de lo que estos textos nos están mostrando aquí, hermano. Es impresionante cómo la Trinidad del Señor está plasmada aquí en estos pasajes. Es un texto, hermanos, no trinitario, es una unidad, hermanos, que descansa en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Vuelvo y repito, ¿acaso está dividido? No. En el idioma original, hermanos, que esto fue escrito, la intención de la carta a los Efesios era que siempre miráramos el uno. Y si lo ve usted ahí, uno. Porque, hermanos, no está dividido el Señor. No está dividido Dios. Entonces, habiendo hablado de la actitud, hermanos, para poder alcanzar la unidad, habiendo hablado entonces de los componentes, habiendo hablado de lo que el Señor ya hizo por nosotros, de lo que el Señor demanda de nosotros, ahora el apóstol Pablo va a hablar y nos dice lo que Dios, los regalos, hermanos, que Dios, regalos y dones que Dios dio a su iglesia. Verso 7 dice así: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. La palabra aquí, hermanos, es gracia. 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 Dios, hermanos, ha provisto todo lo que la iglesia necesita, y es la gracia de Cristo. La gracia de Cristo, hermanos, no tiene medidas, no tiene límites. La gracia de Cristo es infinita. Nosotros, hermanos, como servidores de la alabanza, muchas veces recalcamos la gracia del Señor. La gracia es por gracias. Es por gracia que nosotros estamos aquí. Es por gracia que nosotros estamos aquí como un solo cuerpo, unido, poniendo esos dones del cual está hablando el apóstol Pablo aquí al servicio de Él. Es por gracia. Nadie merece nada, hermanos. Nadie ha logrado nada. Es por gracia.
Es por gracia que estamos aquí, hermanos, como un solo cuerpo, adorando. Si nosotros caminamos, trabajamos, respiramos, cantamos, adoramos, es por gracia. Todo es un regalo de Dios. Todo viene de Él. Todo es para Él. Es un regalo que Dios dio, hermanos, a cada uno de nosotros. Así que, hermanos, en unidad, por medio de esa gracia dada, sirvamos en unidad, poniendo esos dones, hermanos, que el Señor ha dado al servicio del cuerpo de Cristo. Al servicio del cuerpo de Cristo, hermanos. Para que el cuerpo de Cristo sea edificado y vaya creciendo día a día, hermanos, en la unidad, en el cuerpo de Cristo, y sea reflejada en nuestras vidas como un solo cuerpo unido en Cristo Jesús. Diga conmigo esta palabra: yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Oiga bien lo que está diciendo, hermano. Y si yo hiero al cuerpo de Cristo, lastimo y hiero a Cristo. Por último, hermanos, las aplicaciones prácticas. Estos pasajes claramente, hermanos, reflejan la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. Ustedes ya lo pudieron observar, hermanos. Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, fue dirigido a hablarnos, hermanos, no de otro tema aquí. Fue directo, hermanos, a hablarnos acerca de la unidad en estos versos. Porque la unidad en el cuerpo de Cristo es crucial, es de suma importancia, es vital en la iglesia. Para que la iglesia sea saludable, hermanos. Es de suma importancia. Es de suma importancia la unidad, hermanos, del cuerpo de Cristo. No podemos ver eso y dejarlo a un lado, hermanos. No. Para que cada uno de nosotros podamos desempeñar nuestros dones, hermanos, dentro de la familia del cuerpo de Cristo, y podamos hacer en unidad una iglesia bendecida, debemos caminar en unidad. La unidad que Dios dio a nosotros, hermanos, a los creyentes, no la miremos de menos. No la miremos como que si fuera cualquier cosa. No miremos el sacrificio de Cristo en aquella cruz, hermanos. Porque esta unidad fue dada por Él. Miremos siempre la cruz, hermanos, antes de cualquier otra cosa. Antes, hermanos, de quizás tener algún roce con el hermano, miremos a Cristo antes de todo. Miremos a Cristo, ese sacrificio. Que ese sacrificio, hermanos, del cual el apóstol Pablo nos está hablando en los versos anteriores, 1, 2 y 3, no lo miremos en vano. Que no sea en vano, hermanos. Entonces, ¿a qué me comprometo? Me comprometo a promover la unidad dentro del cuerpo de Cristo. Me comprometo a caminar en amor, del cual nos está hablando su palabra aquí. Y por último, me comprometo a poner en práctica la palabra del Señor. No más quiero, hermanos, terminar con esto. Yo sé que aquí todos tenemos luchas. Cada uno tiene diferentes luchas,
pruebas, dificultades. Yo sé cuáles son las mías, pero vengamos en humildad, hermanos. Pongámoslas en enfrente, pongámoslas al Señor para que Él sea moldeando nuestro carácter, para que Él sea trabajando en medio de esas pruebas, de esas luchas. Dejemos el orgullo a un lado, porque delante del Señor estamos desnudos, hermano. Y Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que hay dentro. Dejemos el orgullo a un lado, hermanos. Dejemos que el Señor obre en nuestro corazón y dejemos que el Señor siga obrando en aquellos, hermanos, que aún para nosotros es difícil que haya un cambio. Dejemos que el Señor obre y en unidad, hermanos, en unidad sigamos creciendo para el bien del cuerpo de Cristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que el Señor les guarde.